Gracias. Buenos días. Vamos a continuar con la serie de fundamentos. Aún estamos estudiando doctrina de la Iglesia y todavía nos faltan algunos temas para terminar lo que tiene que ver con la Iglesia en cuanto a la fundamental. Obviamente hay muchísimo más de lo que podríamos hablar, pero nuestro enfoque es estudiar todo lo que un cristiano debe saber con respecto a lo de la Iglesia, ¿verdad? Hoy va a ser el número 70, el tema número 70 de fundamentos. Entonces son muchísimas cosas las que tenemos que saber obligatoriamente para poder tener un fundamento bíblico en nuestra vida cristiana. Y el domingo pasado terminamos de estudiar el asunto de la disciplina. Y al acabar de estudiar la disciplina terminamos con el tema de las marcas de la verdadera iglesia. Pero después de todo esto que hemos estado profundizando, puede ser que nos perdamos en todo lo que ya hemos visto de la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver un tema importante para la iglesia, pero quisiera que repasáramos brevemente todo lo que hemos estado viendo con respecto a la doctrina de la iglesia. Y vimos primero que la iglesia de Cristo es una, es santa, es universal y es apostólica, ¿verdad? Y empezamos a describir por qué hablamos de una iglesia universal, diciendo que es una sola iglesia en todo el mundo, pero estamos repartidos, ¿verdad?, geográficamente. Es apostólica no porque tenemos apóstoles, como hay muchas iglesias apostólicas que dicen que son apostólicas porque tienen apóstoles. No estamos diciendo eso. Decimos que es apostólica porque nos basamos en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? No porque yo sea un apóstol o tengamos un apóstol, nada que ver con eso. Y después vimos las marcas de la verdadera iglesia. Se predica fielmente la Biblia, se administran correctamente los sacramentos, que es bautismo y mesa del Señor, y se practica la disciplina en su gente. Y al hablar de disciplina tuvimos que empezar a analizar muchísimos otros temas para entender el primer paso del proceso de disciplina en Mateo 18:15, que dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, para poder entender cuándo alguien está pecando teníamos que ver muchas cosas y nos pusimos a estudiar primero la membresía de la iglesia, porque es bíblico que exista el concepto de membresía. Después estudiamos los dones del Espíritu y nos fuimos a analizar cada uno de los dones que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el original y en el sentido práctico. Luego estudiamos los ministerios, los 5 ministerios los analizamos uno por uno. Luego estudiamos la forma de gobierno y vimos lo que son los diáconos y los ancianos y cuál es la base bíblica para todo eso. Y después después de analizar todo eso, empezamos a ver la disciplina y la vimos en 6 partes. La primera parte era lo que dice con respecto al juicio, lo que la Biblia determina, debemos de juzgar. Muchos cristianos aseguran que no puedes juzgar, sin embargo descubrimos lo que la Biblia dice, nuestro juicio debe ser justo. Después era el amor, luego el arrepentimiento, luego el perdón, y luego el incluir testigos, y luego el último fue la expulsión, fue lo que estudiamos la clase pasada. Y bueno, aún nos faltan algunos 2, 3 temas que ver con respecto a lo que la iglesia debe de estar haciendo y lo que debemos comprender. Y hoy vamos a poner un poco de lado las marcas de la verdadera iglesia, aunque hay algunos, por ahí estuve leyendo, que creo que Calvino lo agregaba como una 4ª marca de la verdadera iglesia, y era acordarse de los pobres. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, acordarse de los pobres. Y bueno, hay mucha información que tiene mucho que ver con la ofrenda y todo ese tipo de cosas y cómo es utilizada, sobre todo en casos donde está destinado a ayudar a otros. Como quiera, más adelante vamos a estudiar el tema de ofrendas y diezmos, que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Y tratar de aclarar algunas cosas confusas en esos temas. Pero para efectos del día de hoy, quisiera que estudiáramos la responsabilidad que la iglesia tiene, la iglesia como un organismo, o sea, el conjunto de todos nosotros, en el sentido universal y en el sentido local, la responsabilidad que tenemos para con los pobres.
Y de hecho, decir que debemos acordarnos de los pobres es lo que Pablo dijo cuando nos comenta en Gálatas que fue a Jerusalén, subió a Jerusalén para exponerles el evangelio que él predicaba, exponérselo a los dirigentes. ¿Se acuerdan que estudiamos que en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé tuvieron conflicto con los judaizantes, acudieron a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén? Entonces, Pablo, en la carta a los Gálatas, nos platica que él fue a encontrar con los dirigentes, es decir, sea apóstol o sea anciano, y había ido por una revelación. Dios le había pedido que fuera, entonces él va, les exponía el evangelio y dijo que encontraron que su evangelio era genuino, era verdadero, y solo le pidieron una cosa. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 9 al 10. Gálatas 2, 9 al 10 dice: en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Ahora, esto que se les pide, acordarse de los pobres, no es un requisito para salvación, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de la responsabilidad que la Iglesia tiene para con los pobres a consecuencia de que nacimos de nuevo. Ayudar a los pobres no contribuye a tu salvación, pero ayudar a los pobres es la prueba de que realmente tú eres salvo, de que naciste de nuevo. Entonces, cuando le dice que se debe de acordar a los pobres, y fíjate que dice que habló con Jacobo, Pedro y Juan. Pedro y Juan eran apóstoles, pero Jacobo no. Jacobo era el medio hermano de Jesús, hijo de María, ¿verdad? Y quisiera que notáramos la forma en la que él, Jacobo, nos explica este asunto de acordarnos de los pobres y la relación que tiene con la vida cristiana. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Ahora, para los que no saben, Santiago es la forma en latín del nombre Jacobo. Así que este Jacobo, del cual nos platica Pablo en Gálatas 2, es el mismo que escribió la carta que tiene por nombre Santiago. Es el mismo. Así que el mismo Jacobo que le dijo a Pablo que se acuerde de los pobres, nos explica esto en la carta que él escribió en Santiago 2, 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, fíjate cómo Jacobo o Santiago, como prefieras llamarlo, dice que el ayudar a un hermano que dice no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Si tú le dices que te vaya bien, abríguete y coma hasta saciarse, eso era una forma de despedirse de alguien o de darle buenos deseos. Hoy se dice que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Si lo ponemos en nuestro contexto, si tú ves que alguien está pasando por una necesidad crítica y tú le dices Dios te bendiga y no le ayudas, eso simplemente demuestra que tu fe está muerta. Es decir, podemos hacerlo por error porque no sabíamos, pero cuando estás consciente de eso y niegas la ayuda a tu hermano en necesidad, dices eso es una fe muerta, no tiene obras. Nosotros, quiero hacer esa aclaración, cuando tenemos aquí las 5 solas y en las otras tablas, que a lo mejor el pizarrón no deja verla, una de las 5 solas es sola fe, solo fe. Pero esa fe no debe estar sola. Porque si la fe es para la salvación, esa fe que viene después de la regeneración, del nuevo nacimiento, si es una fe genuina, va a haber obras que la demuestren. Así que la Biblia asegura que la salvación es por fe, pero esa fe no debe estar sola. Tiene que haber una demostración en las obras de que realmente tienes fe. Entonces Santiago nos dice aquí que es contrario al cristianismo tener conciencia de la necesidad de alguien y no hacer nada por ayudarlo. ¿Me explico? Entonces tengamos mucho cuidado porque estamos muy acostumbrados a decir eso, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga.
cuando ni sabes la situación que está pasando y se convierte en una forma de decirle adiós, ¿verdad? Así como decirle adiós, que te vaya bien, y ni siquiera estás consciente de lo que le estás diciendo. Ahora, sabemos que ayudar a los necesitados, tenemos en la Escritura, fue algo de lo que la Iglesia participó colectivamente. Es decir, no solamente local, sino que distintas iglesias estuvieron apoyando a los hermanos pobres de Judea. Y Pablo y Bernabé fueron los encargados de recoger la ayuda. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 28 al 30. Hechos 11, 28 al 30, dice: uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Pero imagínate el problema de viajar entre distintos pueblos y ciudades sin tarjetas, ¿verdad? O sea, no tenías dinero digital, ibas cargando la ofrenda que habías recibido. Y se viajaba normalmente a pie, y los caminos eran extensos y peligrosos a causa de los ladrones. ¿Quién se apunta, suponiendo que estás viviendo en ese contexto, para juntar la ofrenda de todas las iglesias de en ese tiempo y llevarla a Judea, con el peligro que eso implica? Digo, era una tarea extenuante, era muy difícil y peligroso. Pablo y Bernabé fueron encargados de esto, pero fíjate, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los que vivían en Judea. Ahora, Judea era una región que comprendía Emaús, Jerusalén, Belén, y no me acuerdo qué otras regiones ahí. No nada más era Jerusalén, sino toda esa zona en general. Los hermanos estaban padeciendo necesidad, así que vemos que de forma colectiva, aunque dijera alguien, oye, pero yo soy acá de Esmirna o de Capadocia, otro lugar, es decir, allá los de Jerusalén, arréglense como ellos puedan. No, todos buscaban participar para ayudar a los pobres que estaban allá. Pero cuando hablamos de pobres, ya tenemos que empezar a analizar con más profundidad esa palabra, ¿verdad? Porque, ¿qué es realmente un pobre? ¿O comparado con quién? ¿Me explico? ¿Quién de aquí es pobre? Levante su mano. Ah, no, aquí puro rico y millonario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es pobre? ¿Nadie? Ya me conocen, ¿verdad? Este Hernán va a salir con algo. Si tú dices, yo soy pobre, te podría decir, ¿comparado con quién? ¿Verdad? Porque tú podrías decir que eres pobre y traes un teléfono con datos, ¿verdad? Internet, teléfono smart. Quizás lo debes hasta las chanclas, pero ahí lo traes. No le pones gasolina al carro, si es que lo tienes. Comes ahí humildemente para poder ponerle saldo a tu teléfono. Y te consideras pobre, ¿verdad? Bueno, cualquiera en otra región del mundo o en nuestra misma ciudad, con una condición más precaria que la tuya, te va a decir, eso para mí es ser rico. ¿Verdad? Porque pobre soy yo, que vivo en una casa muy chiquita y tengo un teléfono de esos indestructibles, ¿verdad? Que no importa si se te cae o lo que sea, resiste, pero no puedes ver fotos, no puedes ver nada. Y luego puede llegar otro y decirle, pobre tú. No puede ser, yo vivo abajo de un puente y ni siquiera tengo para comer. Y podría llegar otro de otra parte del mundo y decirle, pobre tú, a mí me persiguen para matarme por la guerra. No puedo dormir tranquilo ni un solo día. Tú estás muy bien comparado conmigo. Y así te puede decir, ¿verdad? Otro puede decir, pobre tú, yo soy ciego y sordo. Y entonces, ¿cómo le dijo? Es hipotético, ¿verdad? Yo estoy en una situación más precaria que tú. Entonces, si hay que ayudar a los pobres, ¿a quién ayudas? ¿Comparado con quién? ¿Cuál es el estándar para definir si alguien es pobre o no? Pero quisiera que vayamos primero a Deuteronomio 15, versículo 11, donde en palabras de Dios
nos dice que siempre va a haber pobres. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Entonces, un hecho es que siempre va a haber pobres. Aún no definimos cómo determinas quién es pobre, ¿verdad? Y aún desde la ley de Moisés, al pueblo de Dios se le ordenaba que fuese generoso con sus hermanos y con los que no eran sus hermanos, pero que están pobres. Y bueno, como estamos estudiando doctrina de la iglesia, no voy a ver mucho de lo que se decía en la ley de Moisés, ¿verdad? Prácticas que cuando cosechaban no quitaras hasta el último fruto, sino que lo dejaras a los pobres. Prácticas de cada X cantidad de años no cosechabas tus tierras, sino que la dejabas para los pobres. Perdonar las deudas, muchas cosas que se establecían por ley civil a todos los del pueblo de Dios, que en la iglesia no aplican. Pero la misma ordenanza de ayudar a los pobres está vigente en la iglesia. Entonces, es claro que la iglesia tiene responsabilidad para con los pobres, y lo primero que tenemos que empezar a definir es la pobreza, ¿verdad? Para tener claro a quién podemos ayudar y a quién no. Y lo primero que quisiera dejar en claro es que en nuestro contexto, sobre todo cultural, ya sea fuera o dentro de lo que se le llama cristianismo, la pobreza es algo vergonzoso. Entendemos que en la sociedad, sobre todo lo puedes ver cuando los hombres se reúnen y todos son padres de familia, ¿cómo determinan quién es mejor padre que el otro? Pues según lo que tiene, ¿verdad? ¿En qué colegio los tienes? ¿Le diste carro a tu esposa y cuál carro trae? ¿Dónde te diviertes? ¿Dónde vives? ¿Te vas de vacaciones? Y dicen, no, y pues él sí es un buen papá. No, yo los llevo a la playa, pero playa Cruz con Ruiz Cortines, ¿verdad? No hay dinero. Dices, no, pues yo soy pobre. Te da vergüenza. Pero bueno, el mundo va a ser así, ¿eh? Pero quisiera que nos enfocáramos en los cristianos, porque aún en los cristianos, la cultura del cristianismo actual enseña que ser pobre es malo. De hecho, es motivo de desprecio. Y esto sucedió también en la iglesia del tiempo en el que estuvo viviendo Jacobo, Santiago, la iglesia primitiva le llamamos. Y ojo, porque ha sucedido alguna vez que cuando digo iglesia primitiva, no me estoy refiriendo a los hombres primitivos de las cavernas. Cuando digo iglesia primitiva es porque es la primera. Ahora, veamos Santiago capítulo 2, versículo 1 al 7, y veamos el problema que se presentaba en ese tiempo. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Entonces, fíjate qué situación tan desagradable se presentaba, que sigue estando vigente en nuestros tiempos, ¿verdad? Y yo espero que entre nosotros eso no pase nunca. Y yo no me he enterado de que eso pase, pero quizás nadie me ha dicho que ya pasó, ¿verdad? Por eso nosotros no tenemos lugares especiales. Siempre se ve que la primera fila está vacía, pero porque no se quieren sentar ahí, ¿verdad? No sé si les expo mucho. Nadie evitan la primera fila, y no nada más aquí, también en el salón de clases, ¿verdad? Nadie se quiere sentar mero adelante, excepto los nerds. Aquí debería ser los más santos bien adelante, ¿verdad? Qué testimonio los que se van para atrás. El punto es que aquí no hay lugares VIP, no hay lugares especiales, ni en las sillas, ni en el poco estacionamiento que tenemos. Ahí hay un lugar para gente discapacitada, y se entiende la razón, ¿verdad? No es un privilegio, es una ayuda. No hay nada especial entre nosotros, no hay nada que genere distinción entre nosotros para evitar precisamente este tipo de problemas. Pero
del contexto en el que yo vengo, a mí me enseñaron erróneamente que mientras más dinero tienes, más bendecido eres por Dios. De manera que si lo analizas, el pobre es porque no está bendecido. Pero si Dios quiere bendecir a todo el mundo y a ti no te bendice, tiene que haber una razón. Entonces dicen, el pobre es pobre porque está en pecado o bajo maldición. ¿Te enseñaron algo así a ti? Entonces, mientras más tenías, mejores oportunidades tenías. Se escogía al liderazgo de la iglesia según la cantidad que aportaban. Y te lo digo porque yo era el encargado de eso. Yo tenía que decir, mira, aquí está el top 10. Yo tenía acceso a los registros de cuánto dinero se daba. Y a mí me pedían, a ver, se abre aquí un puesto, tráeme la lista de los que pueden estar ahí. ¿Sabías que estaba entre los primeros 2 o los 3 que dan? ¿Qué tal de sus dones, talentos, lealtad, santidad? Eso no importa, porque si tiene dinero es porque está bien con Dios. Pero el que no tenía dinero estaba en problemas, porque tenías que encontrar la razón y la justificación de tu pecado y de la maldición que tenías encima de por qué, para explicar por qué no eras bendecido, ¿verdad? Y cuando dicen, oye, pues es que no tengo, no, pero es que analízate, alguna maldición generacional. Ah, es que mi abuela era bruja. Ah, por eso. No te preocupes, rómpelo ahorita. Ah, bueno, déjame la rompo. No quiero tener nada con mi abuela. Yo desato en el nombre de Jesús. Soy libre y rompo las cadenas. Ya, y seguí igual de pobre. Hay que leer Ezequiel 18 que dice que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Es un absurdo la maldición generacional. Pero bueno, te esmeras en buscar la razón, o sea, tiene que haber algo espiritual que me tiene hundido en esta pobreza. Ahora fíjate bien, en una iglesia donde ser pobre es malo, ¿cómo van a cumplir con la responsabilidad de ayudar al pobre si la idea es que está pobre por su culpa, porque algo malo está haciendo? Mira, cuando te iba bien, querías que todo el mundo se enterara. Porque a mí me tocó de las dos caras, cuando me iba bien y cuando me iba mal. Así que te puedo platicar exactamente cómo tratan al que le va bien y cómo tratan al que le va mal, porque me trataron de las dos formas. Y cuando te va bien y se venía a subir al púlpito algún apóstol o predicadores y a ver, los de 1,000 que van a sembrar $1,000 aquí. Cuando tenías ese dinero era un día de demostrarle a todos que eras bendecido, ¿verdad? Y te ibas y te parabas con los de $1,000. ¿Qué onda? Bola de pobres. No están bendecidos porque no tienen. Y allá los que traen pues $1,000, esos se van allá atrás y alguien va a orar por ellos. Como quien decía, bueno, de perdido me distingo de entre los otros que ni $1,000 tienen, ¿verdad? Y se van para allá. Y me tocó también estar en el lado en que no tienes y no hay explicación de por qué no tienes y te empiezan a decir es que estás en pecado, ¿verdad? Algo muy feo estás haciendo y te empiezan a evitar. Y como estamos hablando de los pobres, me voy a enfocar en eso. Se volvió un problema que la gente se enterara de que eras pobre, porque iban a empezar a juzgarte. Entonces, si te topabas a alguien y decía, ¿cómo estás? ¿Qué le ibas a decir? Acá teníamos una regla, que tú tenías que confesar con tu boca las cosas, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bendecido y prosperado. Bien amolado, ¿verdad? Pero bendecido y prosperado, hermano. Porque si se enteraban de tu crisis, se acababa tu buen testimonio. Se podía acabar tu ministerio. Se acababan las amistades. Porque se volvía algo muy vergonzoso. Pero quisiera que consideráramos que la Escritura no habla de la pobreza como algo malo en sí mismo. Y de hecho, en algunas ocasiones recomienda la pobreza. Por ejemplo, vamos a Proverbios 16, versículo 8. Proverbios 16, 8. Dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia.
Y ahí mismo, versículo 19, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Proverbios 15:17, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. De manera que, bíblicamente hablando, en algunas ocasiones es preferible la pobreza. Así que tenemos que hacer una distinción entre la pésima doctrina que se enseña en algún lado, donde consideran que la pobreza es una maldición y la riqueza es una bendición, y que simplemente estos pasajes echan por tierra esa idea. La Escritura nos enseña que ni la riqueza ni la pobreza son cosas buenas o malas en sí mismas. Es decir, tenemos ejemplos en la Escritura de gente enriquecida con buen testimonio ante Dios, y lo estamos estudiando el miércoles, y es el caso de Abraham. Abraham tenía mucho, y no era una mala persona en el sentido de que fuese alguien extraviado de los caminos de Dios. Era amigo de Dios, como dice la Biblia, y estaba enriquecido. Digo, porque hay quien que piensa, o llegas a la conclusión, depende de cómo te va. Es decir, si tú eres de los que se sienten pobres, siempre vas a ver a los ricos como los malos, ¿verdad? Y si te va bien, vas a ver a los pobres como los malos. Es decir, el que está pobre dice a los ricos, pues qué fácil. Pues ya nació en cuna de oro. Sí, lo que tiene es porque su papá se lo dio. Y cuando no es cuna de oro, porque también empezó pobre y su papá no le dio nada, dices, pues sí, pues él estudió no sé dónde. Pues es amigo de no sé quién, y siempre lo vas a ver como una persona mala. Y al revés, el que tiene dice el pobre, pues porque no quiere. Si se esforzara como yo, si trabajara como yo, no estaría así, ¿verdad? Y uno al otro se ven como los malos. De hecho, está muy de moda pensar ahora que el gobierno debiera quitarle a los ricos y repartírselo a los pobres, ¿verdad? Así que la idea de que los ricos son malos en la Biblia la vemos desacreditada, sobre todo en el caso de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que él lo iba a enriquecer, ¿verdad? Y lo enriqueció, y aún así fue contado como justo y como amigo de Dios. Y la idea de que los pobres son buenos, porque muchos cristianos cuando vienen así dicen, pues es que yo soy bien humilde. La pobreza y la humildad son cosas distintas, ¿verdad? Hay pobres muy arrogantes. Y en la Biblia tenemos ejemplos de pobres malvados. Por ejemplo, Judas Iscariote. No sabemos si toda su vida fue pobre, pero mientras seguía a Jesús, Jesús mismo dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eran pobres. No tenían pertenencias. Simplemente vivían cumpliendo la voluntad de Dios. Y Jesús nos dice de Judas que sustraía de la bolsa. Y es más, vendió a Jesús por dinero. Así que la Biblia demuestra, así como también Santiago dice que los ricos son orgullosos y los que arrastran a los pobres a los tribunales y habla mal de ellos, también hay casos donde se habla bien de ellos y también con la pobreza. Entonces, el problema no es ser rico o pobre, sino la razón de la pobreza o la riqueza. Porque si yo soy pobre porque no quiero entrarle a un negocio chueco, ¿es bueno o es malo ser pobre? En ese caso es lo mejor y la Biblia lo recomienda. Pero si soy rico, con trabajo honrado, ¿mi dinero es del diablo? ¿O soy del diablo? Dice, pero Jesús dijo que era más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que un camello pasar por el ojo de una aguja. Sí, pero ¿qué me dices de Abraham? Que era muy rico. Y fue llamado justo y amigo de Dios. Es decir, ahí habla del contexto de un rico de forma indebida, de forma incorrecta, o alguien que aunque lo haya obtenido por medios válidos, se vuelve arrogante. Entonces necesitamos analizar para el contexto de la iglesia, ya que tenemos responsabilidad con los pobres, cuáles son las causas de la pobreza en las cuales nosotros tenemos responsabilidad. Bíblicamente podemos encontrar varios casos. Por ejemplo, un factor externo, una catástrofe, una calamidad, que es el caso de los de Judea, hambre en la región.
¿qué le haces? Imagínate nuestro caso, un terremoto o un huracán. Hay mucha gente que ya no tiene lo suficiente para vivir, pero no fue culpa de ellos. Van a decir, pues ¿para qué viven ahí? No es tan fácil, ¿verdad? Es simple, déjame, voy a otro país donde no pase nada. Empezar con qué te vas y todo eso, ¿verdad? Pero se dice muy fácil, porque si siempre hay terremotos, pues ¿por qué no se van a otra parte? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado ese argumento? Bueno, simplemente viene de la ignorancia. El punto es que un factor externo te puede dejar en una absoluta pobreza, en una crisis económica grave. Encontramos en la Biblia el caso de los pobres en Judea, ¿verdad? Otro caso que encontramos en la Biblia con respecto a un factor externo es la calamidad, que viene estando en la misma categoría, ¿verdad? Un factor externo. Nos habla de viudas y huérfanos. Los huérfanos es porque perdieron a sus padres y la viuda porque perdió a su esposo. Y eso es algo ajeno a ellos, ¿verdad? Que si ellos los hubieran matado no serían contados en la iglesia, ¿verdad? Entonces se asume que una calamidad sucedió y quedaron desprotegidos. Otra razón de pobreza es la explotación criminal. Aquellos que no reciben un sueldo de acuerdo a su trabajo o que son explotados sin recibir nada, ¿verdad? Y en este caso la Biblia puede hablar de los pobres en general, zonas donde la situación económica es muy mala. Podemos hablar, aunque no tengo toda la información, de países en nuestro contexto que están en crisis económicas grandes, donde, por ejemplo, estaba viendo un caso en Venezuela donde todos los billetes que se requerían para comprar un pollo, o sea, para comer, ¿verdad? Dices, bueno, no es propiamente un desastre natural, ¿verdad? O algo fuera de ello, sino que hay una muy mala situación económica ahí, y aunque ellos trabajen y lo que sea, no les alcanza para nada. Tercera razón, ser pobre por voluntad propia. A causa de hacer lo correcto o a causa del servicio a Dios. A causa de hacer lo correcto es como vimos en Proverbios, ¿verdad? Aquí hay una regla muy fácil, el que no tranza no avanza, no en la Biblia, sino en el mundo, ¿verdad? Y es verdad. Las cosas se facilitan mucho con soborno. Podrías tener muchos beneficios haciendo cosas incorrectas e ilegales. Y el que dice no va a experimentar la estabilidad financiera que otros iban a experimentar haciendo lo indebido. En ese caso, por voluntad propia, no avanzo, porque no voy a inmiscuirme o hacerme cómplice de esas cosas. Y en el caso del ministerio, tenemos fácilmente el asunto de Pablo, de los apóstoles, Bernabé, Tito, Timoteo, que dejaron las cosas de este mundo por dedicarse de lleno, y la iglesia les ayudaba en sus gastos, aunque Pablo a veces no lo aceptaba, y más adelante veremos ese caso. Y hay una cuarta razón, que también la Biblia menciona, y es la falta de administración o pereza. Es que soy pobre. Pues sí, pues porque apenas tienes dinero, ¿y qué haces? Algunos se van a gastárselo a boletos del estadio, ¿verdad? Algunos se van a tomárselo. Algunos dicen, no, yo ni el fútbol ni la bebida. Bueno, te vas a los tacos. Yo sí lo digo por experiencia, Casi no teníamos dinero nunca, y cuando caía dinero, decía, hombre, qué aprovecho porque le traigo unas ganas a los tacos. Y aunque te quedaras con muy poco dinero, ibas por tus tacos y lo estás llorando otra vez. No tengo. Pues porque te administras muy mal. No separas el dinero para servicios, para cosas. O sea, no vives de lo que te queda. Quieres vivir de todo y luego sacar de abajo de las piedras lo que tienes que pagar. Y hay quienes ni eso, simplemente son perezosos. Yo me acuerdo en mis años de adolescencia me quejaba con mis padres porque no me daban dinero, pero no era tanta mi problema como para irme a trabajar. Y cuando me decían, pues sí, pues pero ¿por qué no te vas a trabajar? No, estoy muy chico. Es tu obligación como papá. No, por perezoso. Ahora, ¿son pobres por malos administradores o por perezosos? Fíjate bien, por algún factor externo, ¿verdad? Calamidad, desastre natural. Por explotación. Aunque se esfuerzan y todo, no reciben lo que debieran. Alguien los está explotando.
por voluntad propia, ya sea por no inmiscuirte en algo malo o por servicio a Dios, y por pereza o mala administración. Ahora, me parece que esas engloban todas las causas por las cuales una persona puede ser pobre. La responsabilidad de la iglesia es con cuáles de estas 4 razones. Vamos a ayudar a los pobres. ¿A quiénes? ¿En cuál razón podemos ayudar y en cuál no? Bíblicamente hablando. Bueno, yo fui diciéndolo en cada uno, ¿verdad? El caso de los pobres en Judea es la primera razón. Bíblicamente no tengo un caso donde se demuestre de explotación. Se puede englobar en los pobres, pero tenemos la historia donde las universidades fue algo que un cristiano inventó para ayudar a los que no tenían dinero para estudiar, la universidad pública. Los hospitales para los que no tenían con qué pagar. Todos los movimientos contra la esclavitud y contra el racismo, movidos e impulsados por el cristiano, era para acabar con este tipo de cosas. La voluntad propia la tenemos clara en la Escritura. Estar ayudando a los misioneros, a los que iban de ciudad en ciudad, a los que se dedicaban de lleno. El obrero tiene derecho a su salario, dice la Escritura. Y también en el cuarto caso tenemos una instrucción, pero no de ayudar. Es decir, en las primeras 3 razones, la Biblia nos da ejemplos o la historia del cristianismo. Pero en el cuarto caso, la Biblia es categórica. Al perezoso, dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, que en ese caso, si está pobre porque no trabaja, es tu problema. No tengo ninguna responsabilidad para con esas personas. ¿Por qué? Porque si yo les ayudo, les hago más daño. ¿Verdad? Porque él podría salir de esa situación crítica si trabaja. Ahora, ahí dicen, ay, pues qué fácil, pues es que no consigo trabajo. Y hay mucho que escarbarle ahí, ¿verdad? Porque ¿qué significa no consigo trabajo? Es muy común en nuestra ciudad ver en todas partes se solicita, ¿verdad? Ah, no, pero yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo tengo maestrías y doctorados. Yo no me voy a rebajar a estar ahí. Ah, ¿sabes qué? Entonces tú estás en la categoría de los que no trabajan. Porque no quieren. ¿Me explico? El que no trabaje, que no coma. Nadie puede decir, no, Hernán, es que pues por algo yo estudié 5, 6, 7 años. Bueno, pero si eso no te sirve para nada, ¿qué vas a hacer? ¿Que la iglesia me ayude? ¿Tú crees? Claro que no, de lo que sea, ponte a lavar platos, lo que quieras. Todo trabajo es digno, pero busca el sustento. Es que no me alcanza. Bueno, hay que verlo desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo fundamental que debe tener el ser humano para vivir? Comida, mínimo ese día, ¿verdad? Ropa y techo. Es que no me alcanza. Bueno, empieza a deshacerte de muchas cosas que no son necesarias. Mientras tengas un techo, la ropa. Ay, es que la misma ropa. ¿Cómo voy a andar sin teléfono? ¿O cómo no voy a tener los datos? Y luego, ¿cómo voy a tomarle foto a mi comida? ¿Cómo van a saber lo que estoy comiendo? Ya no vas a ver igual si no le dan el like. ¿Me explico? Esas situaciones no simple, o sea, la iglesia no puede decir, no tienes trabajo, ahí te va la ayuda. No, hay que analizar. ¿Por qué no tienes trabajo? Si trabajo hay. ¿No te gusta? Bueno, entonces arréglalas tú solo. ¿Me explico? Fíjate bien que nos empezamos a meter en problemas complicados. Porque ayudar al pobre se vuelve un problema si no tenemos claramente en qué condiciones sí se debe ayudar y en cuáles no. Porque muchas veces la ayuda no va a ser económica. No tienes trabajo, yo te ayudo y te conseguí un trabajo. Y ese es un filtro muy importante. Aquí en la iglesia llega mucha gente diciendo que es muy pobre. Y siempre te cuentan una historia de esas llegadoras. No, es que yo vengo de no sé qué, o son de otro país, o es que no, siempre me ha ido mal, y que mira, y que pero yo sé que Dios me va a ayudar,
¿No tienes algo que me ayude? Ah, sí, si quieres, ¿qué sabes hacer? Y ahí ya empieza a cambiar la cara. Es que yo ando buscando un apoyo económico. Sí, pero ¿qué sabes hacer? No, pues lo que sea. Lo que sea. Bueno, voy a preguntarle a algunas personas de aquí que pueden darte trabajo. Y ya se les ve en la cara fácilmente que ya no les agradó la idea. No, es que está muy difícil, yo vivo bien lejos. No, yo ya he buscado, pero no puedo. No, ¿sabes qué? Es lo que podemos hacer por ti. ¿Quieren el dinero? No hay ninguna responsabilidad para con el que no quiere trabajar, porque se siente muy digno o porque le da pereza. No tenemos como iglesia ninguna responsabilidad, pero en los otros 3 casos sí. Entonces, en esos casos tenemos que ver la forma en cómo se debe de ayudar para hacerlo correctamente y sobre todo, si hablamos de que es correcto, es bíblicamente. Porque algunos se van al extremo como a mí me asustaban. Fíjate, vamos a Hechos 4, 32 al 37. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Y a mí me decían, ¿qué tienes que hacer según este pasaje? Véndelo todo y trae el dinero a los pies del apóstol. Curiosamente el que estaba hablando era el apóstol, ¿verdad? Fíjate bien, no había necesitados allí. Dice, ¿no? ¿Eso no se parece más al comunismo? Donde, pues si ya no hay necesitados y todos vendieron lo que tenían, pues como que hay alguien que dice, a ver, vamos a repartirnos a todos y así ya nadie tiene necesidad, pero ninguno va a tener más que los otros, ¿verdad? Porque tenemos que venderlo todo y aquí nos empezamos a administrar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en los tiempos que me lo enseñaban, yo me iba bien y yo decía, yo no creo que sea bíblico. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Oye, ¿qué tal si alguien dice, no, pues me está yendo bien mal, déjame voy a la iglesia y árbol plantado? Porque ahí reparten el dinero entre todos. ¿Se llenaría o no se llenaría aquí? Pues depende de cómo les vaya a ustedes, ¿verdad? Porque si se reparte bien poquito, decir, hombre, están bien amolados, vámonos a otra parte. Pero deja tú, si eso fuese, ¿cómo sigues sobreviviendo? Dicen, quiten a los ricos, denle a los pobres. Y cuando le quites a los ricos lo que tienen, ¿ahora de dónde vas a sacar el dinero? Si no hay nadie que lo esté generando. Ahora, y si el que lo va a generar dice, me lo van a quitar, pues ¿para qué lo genero? ¿Verdad? Entonces, ¿sería posible aplicar esto? ¿Eres cristiano? ¿Deberías venderlo todo y traer el dinero aquí? Es absurdo, no es sustentable. Podrán estar bien felices todos al principio, menos el que tenía más, ¿verdad? Bien felices, pero no les va a durar. Entonces, no puede ser eso de lo que está hablando aquí. Pero fíjate bien, analicemos ciertas palabras y frases que nos dan información sobre qué es lo que estaba pasando. Porque definitivamente no se trataba de vender todo lo que tenías y dárselo a alguien para que lo administre por el bien de todos. Porque fíjate, dice, quienes poseían casas o terrenos los vendían. Y casas o terrenos está en plural, aún en el original. De manera que tenían más de una casa y más de un terreno. Y los vendían todos, nunca dice que todos. De hecho, ahorita vamos a ver en el caso de Bernabé, que dice, vendió un terreno que poseía, no el único, o sea, tenía varios, al menos 2. Vendió uno y lo trajo al dinero de los apóstoles. Es decir, aquí no hay ninguna instrucción de que vendas todo, ¿verdad? También dice, quienes poseían, o sea, no todos las poseían. Y hubo gente que no vendió nada.
solo aquellos que tenían varias casas o varios terrenos. Lo entregaban a los apóstoles, dice, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¿Cómo te imaginas eso? Imagínate que alguien aquí bien ungido llega y dice, ya vendí mi casa y mi quinta. Aquí está el dinero. ¿Cómo nos lo repartimos? Pues fácil. ¿Cuánto es? ¿Cuántos somos? Una división. ¿No? Son 1,000 pesos, somos 10, 100 pesos a cada quien. ¿Tú crees que eso es lo que sucedía? Claro que no. Vamos a Hechos 6:1. El problema que se empezó a generar a raíz de esto que hacían. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que a nadie le daban dinero. Se convertía en comida. Y en este caso estaban ayudando a las viudas. Que en ese contexto social, una viuda estaba desamparada. Si no tenía familia, ella no podía poseer terrenos, no podía trabajar, estaba prácticamente condenada a la pobreza extrema. Y se le daban alimentos diariamente, o sea, no decían, aquí está el dinero y ahora le va a cada quien su parte y pues administralo bien. No, se convertía en comida y ahí te va la comida de hoy. Mañana será otro día. O sea que lo que ponían a los pies de los apóstoles era transformado en ayuda material, de manera que se aseguraran que se está usando en el propósito que debe de usarse. Entonces, bajo este mismo pasaje, en ningún momento se nos dice que vendías todo, que se repartía el dinero entre todos y sobre todo que estabas obligado a hacerlo. Vamos a Hechos 5:4, el caso de Ananías y Zafira. Dice Pedro hablando, dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es porque se sabe en la historia, ¿verdad? El dinero de la venta, mintieron en cuanto a cuánto habían recibido y aseguraban darlo todo. Pero fíjate cómo Pedro está diciendo, ¿acaso no era tuyo el terreno? Y cuando lo vendiste, ¿acaso no era tuyo el dinero? O sea, tú decidías qué hacías. No hay ninguna obligación de vender lo que tienes y de traerlo. O sea, esta idea de que la iglesia primitiva era comunista es falsa. Es falsa. Ya habíamos leído que cuando se pusieron de acuerdo para enviar a Pablo y Bernabé, cada uno tenía que dar según su condición. Entonces, venderlo todo y repartirnos no es forma bíblica. En la iglesia de Jerusalén, algunos que eran dueños de distintas propiedades, por voluntad propia, lo hicieron para ayudar a los demás. Es decir, lo ofrendaron de una manera única. No hay ninguna otra iglesia en todo el Nuevo Testamento que haya hecho lo que hacían en Jerusalén. Pero notemos la forma en la que Pablo instruye sobre cómo se debe ayudar a los pobres en el caso de los pobres que estaban en Judea, que me parece que nos da un buen patrón a seguir. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. 1 Corintios 16, 1 al 4 dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a las que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Pero fíjate bien, cada primer día de la semana, ¿qué día es ese? Domingo. Es el día en que se reunía la iglesia. Cada que se reúnan, alguien aparte algo. ¿Qué tanto tenías que apartar? No dice. Algún dinero conforme a sus ingresos. No todos daban lo mismo, ¿verdad? Y la idea era que poco a poco lo ibas juntando y en determinado momento se recolectaba todo. ¿Ok? Ahora, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, donde se ve la disposición de aún los que casi no tenían por ayudar. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad.
Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, incluso haciendo más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, estaban en pobreza extrema y aún así ayudaron. ¿Cuánto crees que se pudo haber juntado? Muy poco. Y algunos dicen, tan poquito, mejor ni des. Eso para nada sirve. Eso no es querer dar. A mí me decían, si tú vas a dar, te tiene que doler. Tienes que matar a tu Isaac. Si no duele, no sirve. Bueno, Jesús estaba viendo cómo se echaban las ofrendas para el templo y vio que muchos echaban mucho y pasó una viuda pobre que echó todo lo que tenía y era muy poco. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Si fuese de los cristianos de ese tiempo, le diría, no señora, que te duela. ¿Qué es eso? Andas en pecado porque andas pobre. Arrepiéntete o vamos a buscar las ataduras en tu vida para liberarte de una vez. Claro que no, dijo, esa viuda pobre echó más que los demás porque dio todo lo que tenía. Bueno, no significa que dio todo lo que tenía y se quedó en la miseria, sino lo que tenía para dar. Así que no se trata de qué tanto diste, sino por qué. Ayudar a los pobres no se trata de que les des mucho, sino de que entiendas que es tu hermano, en el caso de los cristianos, que está en necesidad. Y como la Biblia dice que vendrán días buenos y días malos, todos estamos expuestos a eso. ¿Lo hace voluntariamente o tiene una situación muy difícil en cuanto a laboral que no lo pueden dejar avanzar o le sucedió una desgracia? ¿Qué es lo que leímos de Santiago? ¿Acaso no le vas a decir, que Dios te bendiga, no le ayudas? Es tu hermano, ayúdale. Pero no te está diciendo que le des mucho, sino que le ayudes. Cada uno según sus ingresos. ¿Me explico? A mí me decían, no, tú tienes que sorprender a Dios. Tienes que darle mucho, que Dios diga, wow, qué grande fe. 50 pesillos, eso va a decir Dios, pues, 50 pesillos. Hernán nomás está dando de lo que le sobra. Fíjate, a mí me gustaba mucho pensar de esto cuando era novio de mi esposa, ¿verdad? Porque pues yo no tenía medios, ¿verdad? Entonces si la sacaba a pasear, ¿a dónde crees que le iba a pasear? Al parque de la colonia. Claro que ella podía salirse hasta el parque sola, pero yo iba, vamos a pasear, vamos a ver vidrios en el parque, porque pues nomás había vidrios ahí en el monte, ¿verdad? Pero éramos felices, pero él me decía, no, Hernán, ¿qué es eso? ¿No la amas? ¿O que llévala a comer a un restaurante caro? Pues con qué ojos, ¿verdad? O sea, ganas no faltan. ¿Y qué pasa si llega uno que sí puede y la quiere llevar a pasear? Le va a mostrar que la ama más que tú. Y es que ahí está el problema, ¿verdad? Y esa es la idea que le quieren meter a los cristianos, de que si amas mucho a Dios tienes que darle mucho. Pero lo que estamos leyendo contradice toda esa falsa doctrina. Porque tendría que decir, mira, si una muchacha tiene novio, ojo muchachas, les voy a compartir sabiduría de lo alto. Y tienes un novio que tiene que pagar el camión para ir por ti y llevarte al parque a ver vidrios. Y tienes a otro pretendiente que ya va a llegar en su carro nuevo, sea de él o de su papá. Tiene porque le pidió papi de su mesada o porque trabaja. Pero tiene, y te va a llevar aquí para allá, y dices, ¿quién te ama más? ¿Cómo resuelves eso? Uno está gastando en ti como 3,000 pesos y el otro gastó sus 12 pesos para acá del camión y luego sus 12 de regreso, 24 pesotes. ¿Quién te ama más? Depende, ¿verdad? Porque si se invirtió en ti 3,000, 4,000, 5,000 pesos en una noche, pero él gana 50,000, y llega otro que nada más tenía 30 pesos y se gastó 24 con tal de ir a verte, ¿quién te ama más? No se trata de cuánto, sino por qué y según tu condición. ¿Me explico?
Ese es el caso que dice, estaban en extrema pobreza y sin embargo insistieron. O sea, le decían, no, ustedes no necesitan ayudar, ustedes necesitan que les ayuden. No, insistieron, rogaron que los dejaran aportar más de lo que podían. No que se quedaran sin nada, sino que no correspondía que estuvieran dando. Tenían muy poco y eso poco, como la viuda pobre, eso poco lo dieron todo lo que podían dar. Y Jesús dijo, esa viuda pobre dio más que todos los demás. ¿Verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado porque los supuestos cristianos de ahora hacen un énfasis antibíblico en la forma en la que debes ayudar. Y a veces ni necesitados hay, ¿verdad? Tú tienes que dar, tienes que dar. Fíjate, conocí casos de un hombre que tenía a sus hijas enfermas, tenía dinero para la medicina de sus hijas y le tocó que le predicaran sobre ser agresivos al dar. Para la obra de Dios. ¿Quién sabe cuál es la obra de Dios? Pero aseguran que Dios tiene una obra. Y que tú tienes que darle todo. Y si decía, y yo me acuerdo porque yo estuve en esa predicación. Mira, si no tienes más que para cosas necesarias, ten fe en Dios y tráelo al altar. Bueno, pues llevó el dinero para las medicinas de sus hijas. Y se le pusieron muy graves. Tuvo que endeudarse, pedir prestado para comprar las medicinas que había sembrado en fe. Ahora, no había ningún necesitado, todo eso que se juntaba era para el que se iba, para bendecirlo a él. ¿Debieras hacer eso? Ya les he contado que a mí me convencieron de dar lo que tenía para pagar la luz y que me la cortaron. Pero es que eran buenos hablando, o sea, te convencían porque lo que tú quieres es dinero, ¿verdad? Y si tú le das a Dios, Él te va a dar más. Así que es complicidad. 50% ellos en mentirte con lo que la Biblia dice y 50% tuyo porque tú quieres tener más. Así que no se lo diste a Dios, lo invertiste en ti tontamente, ¿verdad? Porque quien dice, yo le doy para que me bendiga, no está pensando en Dios, está pensando en Él mismo, ¿verdad? Yo sé que si yo doy, Dios me va a bendecir. Bueno, eso se llama trabajar en ti mismo, porque no tiene nada que ver Dios. Dios es un medio para que me vaya bien. Y hago este esfuerzo para recibir más. O sea que es idolatría de sí mismo. Y mientras el que sale ganón es el que te convenció que des, ¿verdad? Porque él no tiene que esperar a que pase un milagro, él ya se lleva su milagro. Los que tienen que esperar es lo que le dieron, ¿verdad? Bueno, por eso se hacen ricos, ¿verdad? Pero fíjate, este asunto es importante que lo consideremos. ¿Qué pasa si estás limitado para ayudar y hay necesidad? Y a mí me gusta comentar este ejemplo porque normalmente genera confusión. Con lo que hemos estado estudiando, sabemos que tenemos responsabilidad para ayudar al que está en necesidad, ¿verdad? Pero fíjate bien, el caso que puso Santiago, no tiene para vestir y no tiene sustento diario. Así que ese es el patrón que necesitamos para identificar quién es pobre y quién no. ¿Me explico? Si tú dices que eres pobre, pero tienes más de un cambio, tienes casa y tienes para comer todos los días, no estás en la categoría de los pobres que se mencionan aquí en la Biblia. ¿Me explico? Yo he conocido gente que dice que está en crisis y tiene personas que le ayudan en su limpieza, ¿verdad? Y le pagan su sueldo y dicen, no, nos está yendo bien mal. Bien mal. Y ahí está la señora, con permiso, está limpiando. Bueno, hay que definir ese mal, ¿verdad? ¿Cómo es que estás tan mal? Porque estás mejor que yo. Y yo no me estoy quejando. Así que fíjate, el sustento diario, o sea, no tienes para comer hoy, no tienes para comer hoy. Mis zapatos, como pasan muchas veces, dicen que los hombres somos más sacrificados en eso, ¿verdad? Porque podrás tener hoyos en la ropa y dices, todavía aguanta, todavía aguanta. Y quizás te ven así medio limpio y todo, pero no te ven lo que traes adentro, todo agujerado. Mucho iPhone. Pero hay personas que ni siquiera tienen zapatos, o sea, es un único par y están rotos. Dios me ha hecho llegar a esas situaciones donde el único par que tienes se le cae la suela. No sé si alguna vez te ha pasado. Y andabas en la calle, entonces...
Y pues ni modo, con la loca, algo como pegarlo porque no tienes para más. No sé si a ti te ha pasado angustiarte por qué vas a comer mañana, porque no hay. Oye, Ana, tú siempre te vistes igual. Me decían, hay una fiesta, igual. Navidad, igual. Pues porque no hay para más. Y ruégale a Dios que no se me vaya a romper. Ahora, eso es pobreza. Eso es pobreza. Y ningún cristiano que se entere de un hermano en esa situación se negaría a ayudarlo. Aunque hay muchos que dicen, eso no pasa, eso nomás en las películas. Quizás Dios nunca te ha llevado a una situación así, donde aprendes a dar gracias por los alimentos, porque realmente te sientes agradecido porque hay algo que comer. No que siempre hay algo que comer, no hay nada y de repente hay algo, hay una gratitud que te brota, que dices, gracias Señor por esta comida. Sin embargo, hay otros que comen como si... No voy a hacer la comparación mejor. Me acuerdo de un chiste de niños que decía, un niño que vivía en una familia cristiana y que siempre oraban por la comida, fue a visitar a su amigo que no era cristiano, con su familia no cristiana, y pues comió y todo, y cuando se estaban comiendo y empezaron a comer, el niño le dijo, oye, qué curioso, ustedes comen igual que mi perrito. ¿Cómo? No oran, simplemente empiezan a comer. Digo, no es obligación de que ores para los alimentos, ¿verdad? Pero una persona que ha tenido escasez sabe valorar los alimentos y se vuelve agradecido, porque no los ha tenido. Ahora, ese es el estándar que tenemos en la Escritura para pobreza. Pero dices que no me alcanza, y a veces me han pedido consejo, ¿no te alcanza? Vende cosas. Se trata de avanzar. Por eso, fíjate bien, la Biblia dice que Dios conoce tus necesidades, ¿verdad? Aún antes de que se las pidas, Él las conoce. Y la Biblia dice que no te preocupes porque has de comer, dónde vas a vivir y qué te vas a poner, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Ahora, no te alcanza, aquí hay un problema. O Dios está faltando a su promesa, o tú no estás administrando bien. ¿Cuál de los dos casos es? Pero Dios está consciente de mis necesidades. Sí. La comida del día de hoy, la ropa para hoy y dónde vas a vivir hoy. Todo lo demás es gracia y misericordia. No me alcanza. Dios te dice, fíjate, me gusta mucho poner el ejemplo de un gerente. Si tú estás de gerente de una empresa, te van a decir, este es el presupuesto, ¿verdad? Y tú le dices, no me alcanza, dame más, ¿qué te van a decir? Faltaba más, ahí te va más dinero. No, te van a decir, eso es. No, pues no me alcanza. No, es que para eso te tengo ahí. Para que con eso hagas que la empresa funcione, ¿verdad? Esa misma perspectiva es lo que pasa entre Dios y nosotros. Aquí está. Tú ya te esforzaste y le echaste ganas, no puedes conseguir más. Ahí está. Ese es tu presupuesto. Y por más que le insistas y le llores y que te dé más, te va a decir, no, porque tu tarea es que con eso vivas bien. ¿Me explico? Así que cuando no te alcanza y no tienes forma de conseguir más, es hora de empezar a deshacerse cosas que no son indispensables. ¿Verdad? Es que mi carro de agencia, ya no me alcanza la mensualidad. Véndelo, cómprate otro más viejito, de contado, y se acabó la deuda. No, está muy feíto. No, ya estoy acostumbrado. No. ¿Te das cuenta del problema? Por eso, el estándar bíblico nos habla de una crisis grave, ¿verdad? No tengo para comer hoy. Ahí tenemos que ayudar. Así que imagínate, este es el caso hipotético. Tú eres una persona que tienes nada más el dinero para comprar la cena de hoy, nada más. En tu casa te esperan tu esposa y tus 3 hijos. Tienes el dinero exacto para comprar la cena y es todo lo que tienes. Y rumbo a la tienda a comprarlo, ya de noche te encuentras un hermano en necesidad. Y te dice, no tengo. ¿Qué haces? ¿Le ayudas o no? Y vamos a tomar una votación.
Levante la mano el que sí lo ayuda. Mira, nadie. ¿No acabamos de ver la responsabilidad de ayudar? ¿Quién sí lo ayuda? Bueno, ya voy convenciendo a alguno. ¿Quién no lo ayuda? Le dice, no, compadre, allá tú. Y muchos no están votando, ¿verdad? No me sale. 3 dicen que sí, 5 que no, y son un chorro de gente. Vótale. Que no te dé vergüenza. ¿Qué te parece más razonable en base a lo que hemos estudiado? ¿Qué te parece lo más razonable? Porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Ahora, alguno va a decir, si eres hombre, va a decir, sí, ¿y cómo le voy a decir a mi esposa que yo sentí de Dios ayudarlo? Ay, Dios no te dijo nada de nosotros. No sé si te ha pasado algo así, ¿verdad? No, pero yo tengo que ser un dador agresivo. Pues ahí te va, al cabo, pues mis hijos y yo nos aguantamos. Ay, no les preguntaste a ellos, ¿verdad? Tú lo decidiste solo. A ver, explícale a tus hijos que decidiste que no comieran. Entonces, como 3 decían que sí le ayudaban, como 5 que no, y me imagino que todos los demás no saben. ¿Sí? Ahora, bíblicamente, ¿cómo resuelves eso? Quizás en otras partes dices, la gente va bien prosperada y la gente da mucho dinero y tienen muchas cosas. Aquí está muy lado el asunto, ¿verdad? Y más si no te digo que vas a ser bendecido si das, ¿verdad? Entonces, cuando hay pocos recursos, ¿cómo decides? Si hubiese recursos, dije, mira, aquí hay uno que vino como Bernabé y donó, qué padre, pero aquí nunca nos ha pasado eso. Bueno, decidamos como iglesia qué se debe de hacer en esos casos. Por eso, cuando este ejemplo te trae confusión, es porque no has tenido claro la forma en la que se ayuda al pobre. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 13 al 15. 2 de Corintios 8, 13 al 15. Dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. O sea, que si yo nada más tengo lo que voy a comer y me encuentro alguien en necesidad, ¿le doy o no le doy? No puedo darle. No puedo. ¿Por qué? Porque esto es para el sustento de mi familia. Y la Biblia ha puesto una jerarquía de responsabilidades. Y primero tengo que gobernar bien mi casa. La buena noticia en ese caso es que en la iglesia no todos vamos a estar igual de pobres. A algunos les puede ir mejor que a otros. Así que la iglesia tiene la responsabilidad, no un individuo en particular. ¿Me explico? Dices que yo no te puedo ayudar, me siento mal. No, ¿por qué? Para eso está la iglesia. Y habrá algunos que sí tienen abundancia en ese momento y van a poder compartirle de esa abundancia, aunque yo en esa situación no haya podido hacer nada. Y cuando Dios me juzgue, Hernán, ¿por qué no le diste? Bueno, nunca me preguntaría eso, porque estoy apegándome a la Escritura. Porque tengo que sustentar a mi familia. Y aparte, en la iglesia hay personas que pueden ayudar. El problema sería que tú le dieras todo y llegaras a la casa y no hay nada. Ahí sí se te juzgaría mal. ¿Por qué, Hernán? ¿Por qué desprotegiste a tu familia sin las responsabilidades de la iglesia? ¿Me explico? Ahora, pero fíjate que se trata de igualdad. ¿Me pones la primera imagen, por favor? Porque que consideremos esto, porque algo no me cuadra, en esta simple lectura no me cuadra de lo que dice el versículo 13 y lo que dice el versículo 15. Y la primera imagen muestra 2 circunstancias. Se trata de igualdad, leímos, ¿verdad? ¿Cuál de las 2 partes muestra igualdad? En esta situación hipotética quieren ver el partido de fútbol, ¿verdad? En ambos casos, aquí hay una línea divisoria. Esta es una situación, esta es otra. Aquí a cada uno se le dio la misma parte.
iguales, ¿verdad? Y en esta otra no hay igualdad, porque a él no le dieron nada, a ella le dieron doble y a este su rampa especial. Así que, ¿cuál de estas dos imágenes es la que la Biblia dice que debemos hacer? Esta es igualdad y esta es equidad. ¿Qué leímos aquí? Es más bien cuestión de igualdad. Y dicen, entonces tú repártelo igual y al que le sirve que bien y al que no, no. No. Por eso en esta traducción al español se nos tradujo mal. La palabra igualdad en griego es isotes, que se traduce como equidad. El diccionario Help dice proporcional, equitativo. Así que no se trata de que a todos le den lo mismo, sino como dice el versículo 15, al que recogió mucho no le sobraba y al que recogió poco no le faltaba. A este no le dieron porque no necesitaba. A este le dieron menos porque con eso alcanzaba. Y a este le dieron más porque sin eso no va a poder lograrlo. Así que no nos está hablando de igualdad. Eso es lo que leemos en español. En griego, o si lo lees en inglés también, vas a encontrar la palabra equidad. Proporcional. ¿Me explico? Ahora, también podemos hacer algo para cambiar esto. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? Y es un problema al que el árbol plantado nos enfrentamos hace tiempo. Aquí tienes las mismas dos escenas, ¿verdad? Igualdad, equidad, ¿y esta? Me parece que siempre debemos buscar esta en la medida de lo posible. Te pongo una situación. Es muy común, o en otras partes, en mi experiencia, que cuando va a haber algo bíblico, un curso, un estudio, un tema especial, se cobra por entrar, ¿verdad? De manera que ese costo se convierte en esta barrera de madera. Están los que sí pueden pagar y venir a aprender. A los que les falta un poco para que pudieran venir y los que no tienen para venir. Así que en lugar de estar diciendo, bueno, vamos a cobrar tanto y vamos a empezar a dar becas para que vengan, no, ¿sabes qué? Mejor eliminamos la barrera y todos pueden venir aunque no tengan. Y es por eso que todo lo que hacemos que tenga que ver con doctrina y enseñanza y todo es gratuito. Eliminar la barrera entre tener y no tener dinero. No siempre se va a poder, ¿verdad? Cuando nos fuimos de campamento y rentamos un lugar, pues, ¿cómo le hacemos para que sea gratuito si el dueño nos va a cobrar? No se puede. Pero en cuestión de Biblia y de enseñanza y lo que hacemos al transmitir en línea y videos y todo, no estamos simplemente buscando la equidad, porque ahí sí podemos eliminar la barrera y que no haya distinción entre el que tiene y el que no tiene. Nuestro enfoque debe estar basado en que si se puede, elimina la barrera. Buscamos la manera de nosotros cubrir ese costo. Si no se puede eliminar la barrera, entonces busca equidad. No se trata de que si a mí me dieron o no, sino que cada uno reciba el sustento diario que necesita. Porque la Biblia nos habla de casos donde hay personas que necesitan un apoyo continuo, siempre, hasta que se mueran. Pero en este asunto de la igualdad y de la equidad, quisiera que viéramos Gálatas 9 al 10, que aunque hay muchos problemas en nuestra sociedad, estamos llamados primero a los de nuestra congregación. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, como iglesia, nosotros apoyamos a los que están en necesidad. Se tiene que estudiar a la persona y se pide colecta. Y se les ha ayudado con despensa, algunas veces con artículos escolares cuando no tenían para comprar en el ingreso a clases. Se les ha buscado ayudar. Y también se busca afuera, y hay un ministerio que se llama Las Obras de Dios. Y cada X tiempo van y llevan comida a los que están
en situación vulnerable, en los cruceros, pidiendo ayuda, inmigrantes, indocumentados, todo eso. Pero siempre el enfoque va a ser primero aquí y luego fuera. ¿Me explico? Por último, veamos este caso donde en casos de calamidades, una viuda o un huérfano, personas que no tienen forma de salir de eso. La Biblia nos habla sobre ayudarlos de manera constante y continua, porque no tienen otra forma de sobrevivir. El caso de las viudas y de los huérfanos. En el caso de un niño huérfano pudiera salvar incluso de adopción, pero en caso de una viuda desamparada no hay mucho que hacer. Y se les tiene que ayudar constantemente. Y hay reglas para eso. Vamos a 1 Timoteo 5, 3 al 16. Vamos a leerlo todo corrido. Pablo instruye a Timoteo: reconoce debidamente las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Fíjate bien, si alguno de nuestros familiares en la iglesia está en una situación crítica, antes de que la iglesia se haga cargo, los familiares tenemos que hacerlo. Versículo 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Es decir, mujeres que estaban casadas con hombres creyentes, ellas parecían creyentes, pero en cuanto enviudaron, se fueron a la vida loca. Por eso dice, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyes en esa lista las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Nosotros no tenemos ningún caso así actualmente, ¿verdad? Pero si llegase a presentarse, todos como iglesia tendríamos una responsabilidad, ¿verdad? Igual en el caso de un misionero, imagínate que alguien se va a un lugar a hablar del evangelio porque siente que Dios lo ha llamado, tiene todo lo que se requiere para ir a predicar un evangelio verdadero y no va a tener cómo sostenerse. Como iglesia deberíamos sentirnos comprometidos a ayudarle a su sustento. ¿Me explico? Tenemos una responsabilidad con el que realmente es pobre por decisión o por factor externo. Pero Hechos 20, 33 al 35 es la norma que hemos seguido en Árbol Plantado y espero Dios nos conceda seguirla hasta que Él venga por nosotros. Dice Hechos 20, 33 al 35: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Y aquí nadie recibe ofrendas, ni salarios, ni nada. Todavía estamos en un punto en el que nada de esto es necesario. Cada uno de nosotros se esfuerza por sí mismo y por ayudar a los necesitados. Esforcémonos en no ser carga a la iglesia en ningún sentido, sino al contrario, estar listos para dar si alguien está en una situación de necesidad. Pero el que está en necesidad tiene que tener bien en claro que no solo porque está necesitado va a recibir ayuda, sino que se tiene que investigar el caso. Porque si es pereza o mala administración, no va a recibir la ayuda
que sí recibiría alguien que definitivamente no tiene otra forma de ser sustentado. ¿Me explico? Y no es porque no lo amemos, sino porque eso es lo correcto bíblicamente hablando. Así que, esfuérzate con todo lo que tengas para sostenerte a ti, a los tuyos. Y no nada más eso, sino poder ayudar a los necesitados, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, todos sabemos que vendrán días buenos y días malos. Entre nosotros, jamás la pobreza debe ser sinónimo de vergüenza, ni de maldición. Quizás si eres perezoso es tu consecuencia, pero si no es por eso, no hay nada por qué avergonzarte. Nadie tendría por qué menospreciarte o tratarte de forma distinta. Y al revés, no porque tengas dinero te vamos a tratar especial. No porque tengas dinero vas a tener beneficios que otros no tienen. Aquí no importa cuánto dinero tienes. Aquí lo que importa es que todos somos hermanos, iguales. Tenemos un solo hermano mayor, un solo maestro, que es Cristo. Esforcémonos por permanecer así, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que todos tuviéramos en claro que si nos vemos como familia, hagamos lo que la palabra dice cuando se estipula que llevemos las cargas los unos de los otros. Aún si por negligencia tuya llegaste a una crisis, sabes que puedes contar con tus hermanos en Cristo. Quizás no en lo individual, porque quizás yo no tenga para ayudarte, pero sí como un cuerpo. Por eso no quisiera que entre nosotros hubiera personas en necesidad que fingen estar bien. No quisiera que ninguno de nosotros diga que está bendecido y prosperado y está en crisis. Yo he estado en esa situación y te puedo comprender. No te voy a ver menos como un mal cristiano o algo por el estilo. Ten la confianza de acercarte a tus hermanos y pedir ayuda cuando la necesites. Pero quisiera que lo vieras como el último recurso. Esfuérzate en ser autosuficiente. Pero si definitivamente no hay forma y tu familia viene en una situación crítica y no tienen que comer, por favor, no nos niegues el privilegio de ayudarte. No impidas que tu familia te ayude a pasar por esa situación, hablando de la familia que tenemos en Cristo. Porque es una dicha dar, ¿verdad? Pidámosle a Dios que seamos honestos unos con otros. Que ninguno esté tratando de aparentar cosas que no son. Ni que te vuelvas arrogante porque tienes, ni que te sientas inferior porque no tienes. Sino que nos veamos como hermanos, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Reconocemos, según tu palabra, que ninguno de nosotros tiene garantía o ha recibido la promesa de que siempre le va a ir bien. Sabemos que tú dices claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti porque has vencido al mundo. Como dijo Pablo, algunos de nosotros estamos o hemos estado en abundancia y estamos o hemos estado en escasez. Pero en medio de las dos circunstancias, tú nos has mostrado que tú eres fiel, Señor, que lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ante los peligros de la abundancia, líbranos, Señor, para no pensar que nosotros somos superiores, mejores
o independientes de ti. Y ante la pobreza, líbranos, Señor, de avergonzarte haciendo cosas indebidas o de sentirnos poco amados o menospreciados de tu parte, Señor. Enséñanos a tener el concepto que debemos de tener de nosotros mismos y que entre nosotros, Señor, estemos listos para ayudar al que está en necesidad entre nosotros. Que el que tiene dé con alegría. Tú amas al dador alegre, Señor. Que ninguno de nosotros se vea o se sienta solo cuando enfrente una crisis económica, Señor. Ya sea que reciba consejo, apoyo para conseguir trabajo o comida y sustento para el día, que entre nosotros podamos ver esta gracia que tú has dado a la iglesia, que podamos entender que si mi abundancia puede suplir la necesidad del otro, Señor, hay motivo de alegría, porque cuando mi escasez sea suplida por la abundancia de otro, Señor, sabré también la dicha que es el recibir ayuda de tus hermanos. Así que, Padre, te pedimos que nos hagas fieles a tu palabra en este sentido y que en la medida de lo posible, Padre, no permitas que nuestros errores, malas decisiones, nuestra pereza y mala administración se vuelva carga a la iglesia. Enséñanos a administrar con sabiduría lo que nos has dado. Enséñanos, Padre, a proveer para nosotros mismos, para nuestras familias, para que la iglesia siempre esté en posición de dar, y si aquí entre nosotros no hay necesidad, que podamos dar ayuda a los que están afuera, Señor, para que podamos cumplirlo, lo que tú nos has encomendado, Señor, acordarnos de los pobres, dentro de nuestra congregación y fuera de ella. Sabemos que tú has sido fiel, Señor, y confiamos, porque así lo has demostrado que lo seguirás siendo. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Tenemos 15 minutos para responder. Las preguntas que sean del tema, por favor. Y como el tiempo puede ser limitado, abstengámonos de comentarios. Dejémoslo solo para las dudas. Cuando vayas a exponer tu duda, por favor, trata de hacerlo conciso, directo, breve, para poder dar oportunidad a otros que también pueden tener inquietudes. También el tiempo se brinda para los que nos escuchan y nos ven en línea. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Acá me ayudan, por favor. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Comentaste sobre Ezequiel 18, donde nosotros no pagamos sobre las maldiciones de nuestros padres o al revés. Pero fíjate que estoy leyendo en Éxodo 25, dice: no te inclines delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nada más quería saber en Ezequiel 18, ¿en qué parte podemos tomar una referencia sobre esto que está diciendo aquí en Éxodo? Bueno, cuando nos dice en Éxodo que visita la maldad, según la Reina Valera 60, que es una traducción más correcta, si tú hablas de castigar, así como lo lees en la NBI, me imagino, sí, harías a Dios injusto. Imagínate que tú tienes a un hombre rebelde, como dice Ezequiel 18, y a un hijo justo. ¿Dios castigaría al hijo justo por el pecado de su padre? No tiene sentido. Por eso, a la hora de interpretar lo que dice Éxodo, no puede estar hablando de que los hijos van a recibir el castigo de las maldades de sus padres, ¿verdad? Porque sería totalmente contradictorio a todo lo que tenemos en el resto de la Biblia, sobre todo partiendo de la justicia de Dios. Así que visitar la maldad o señalarla tiene que ver con el pueblo que Él ha escogido que se haya desviado. Entonces se puede ver ese pasaje en distintas formas. Número uno, el señalarla o visitarla implicaría tal vez corrección. Cuando menos implicaría amor al hacerles ver su pecado, porque sería contrario a lo que vemos en Romanos 1, que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Entonces, ahí la palabra en el original puede darnos pauta de distintas cosas, pero nunca a que Dios injustamente le va a hacer pagar a los inocentes por lo que sus padres hicieron. Ahora,
sí tenemos el efecto de consecuencia, ¿verdad? Que las consecuencias de nuestras acciones las pueden sufrir nuestros hijos. Pero eso no es porque Dios les haya dado un pago por algo que yo hice, sino la consecuencia de mi error. Y Dios, en la gran mayoría de las situaciones, no va a eliminar la consecuencia de lo que nuestros errores generan. Entonces, de entrada no puedes decir que la maldición generacional es que yo tenga que pagar por lo que mi abuelita hizo cuando era bruja, en el caso hipotético, porque mi abuelita no era bruja, ¿verdad?, de lo que haya hecho un ancestro mío. ¿Me explico? Tendría que ver entonces con lo que se les enseña a los hijos como una herencia o una práctica y que ellos sigan practicando exactamente lo mismo. Entonces ahí estarían hablando. Sí. De esa manera podría... Sí, ver cómo Dios está estableciendo con su pueblo, porque tú lo puedes ver incluso en el libro de Jueces, la gente se perdía y Dios levantaba a un juez que los guiara. Se moría o lo que sea y se volvían a perder y tenía que volver a hacerlo. Y Dios constantemente les recriminaba por medio de los profetas sus errores. Ahora, ¿eso es un castigo? A mí me parece que es más misericordia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Sí, ahí está. Vamos. Sí, bueno. Bueno. Sí. Buenas tardes. Hablando de lo de las viudas, el compromiso que la iglesia tiene con las viudas, y bueno, aclarando que no quiero que se les ayude o no, ¿verdad? Nada más quiero disipar la duda, Okay. disipar la duda. Era de, ¿no será que está hablando ahí en el contexto de que en esos tiempos a las viudas a las mujeres principalmente no se les daba valor? Y bueno, no conozco mucho el contexto, pero ¿no será que acaso en esos tiempos no se les era permitido tanto trabajar como a los hombres? Porque los hombres eran quienes llevaban el sustento a la familia, y en este caso, al ya no tener el sustento del hombre, pues quedaban, digamos, las viudas expuestas, ¿no? A no tener esa ayuda, pues. Entonces, por ahí, que bueno, creyendo yo que el contexto tenga que ver con eso, se le determinaba que la iglesia tendría que ayudar. Pero ahora, trayéndolo a estos tiempos, que ahora sí ya, digamos que en la sociedad se ve un poco más la igualdad de género y se le da más oportunidad a que las mujeres puedan salir a trabajar, bueno, tratar de disipar esa duda. Sí. También. Sí, mira, por eso mencioné y dejé al final la parte de que tú te esfuerces por trabajar para ti mismo, ¿verdad? Pero en el contexto de aquel entonces, y fíjate el primer requisito, que sea mayor de 60 años. Ahora, en aquel contexto, una viuda que llegara a su edad era muy poco frecuente. Era muy difícil que a esa edad, número uno, siguieran siendo viudas o que aún siguieran con vida. Por eso dice, a las que estén más jóvenes, cásense. En ese sentido, porque era la única forma en la que una mujer podría recibir sustento. No podría ella trabajar y hacer sus negocios, eso era imposible. Entonces necesitaba casarse para poder recibir el sustento que necesitaba. Y cuando pones el límite de edad, ese mismo límite lo podríamos traer a nuestros tiempos y es muy difícil que una mujer de esa edad consiga trabajo. Así que al ser el primer requisito me parece que aún lo deja como algo actual, porque está hablando de una mujer que por su propiedad ya no puede hacer nada por sí misma. ¿Me explico? ¿Alguien más? Sí, tenemos preguntas en línea. Dice, aquí en Colombia se ven muchas personas que se suben a los camiones en la calle y te piden alguna ayuda, y en la calle y te piden alguna ayuda económica y te cuentan historias muy tristes. Dice, ¿cómo podemos discernir si es verdad o mentira? Bueno, si le preguntas cómo podemos discernir, no se puede. Solo Dios ve los corazones, ¿verdad? Nosotros estamos limitados a las apariencias. Pero en ese caso yo quisiera dar una recomendación, ¿verdad? Hay personas que he visto que genuinamente se encuentran en necesidad y se suben a los camiones. Y el problema es que muchos de los que también se suben a los camiones lo hacen porque así les gusta vivir. Y entonces no es que no puedan conseguir trabajo, sino que sacan más en el camión que en la fábrica. Y se vuelve muy complicado el asunto porque ya no puedes determinar quién sí puede o quién sí lo necesita y quién no lo necesita. Entonces, lo que yo he hecho muchas veces es que filtro. Si tengo para ayudar y yo veo una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, normalmente no lo ayudo. Cuando encuentro a alguien que se ve que es ciego,
le falta una mano, un pie, no puede caminar, sé que aunque tenga todas las intenciones, difícilmente va a conseguir trabajo. Entonces, trato de poner un filtro en cuanto a las apariencias, de determinar quién sí lo puede necesitar. Ahora, hay muchas personas que fingen estar enfermas y no están, aunque te enseñan heridas grandes. Digo, quien haya ido al centro por más de 5 años sabe que te encuentras al mismo que hace 5 años estaba ahí. Dices, oye, esa herida ya debe haber sanado, pero ellos mismos la mantienen fresca para poder seguir pidiendo dinero. Entonces, se vuelve complicado. A veces lo que se puede hacer mejor es tratar de ayudarles en especie. No les des dinero, dales comida. Y eso difícilmente le van a poder dar un mal uso, ¿verdad? Y si lo está haciendo por comida, bueno, pues ahí está la comida, ¿verdad? Difícilmente podría usarlo para algo que no sea el sustento diario como se nos pide. Entonces ahí, obviamente eso es lo que yo haría, no hay un patrón bíblico en eso. Cada uno determine cuál es la mejor forma de hacerlo. Ok. Otra pregunta dice, cuando hay niños huérfanos necesitados y no son creyentes, y hay personas adultas en la iglesia con necesidad, ¿cuál debe ser la prioridad para la iglesia? Bueno, si tú hablas de un niño huérfano, primero, como dice la Escritura, había que buscar que la familia se haga cargo de ellos, ¿verdad? Si no hay nadie y están en una situación de desamparo, la iglesia no puede ignorar esa situación. Así que si hay alguien en la iglesia que tiene necesidad y encuentras una situación crítica, los dos se vuelven un caso necesario, ¿verdad? No podrías elegir entre uno y el otro. Buscarías ayudar a uno de una forma y a los otros de otra forma. La iglesia tendría que hacer el esfuerzo por ayudar a los dos casos, ¿verdad? Hablando de niños desamparados, obviamente en nuestra cultura no sería que aquí los tengas y aquí los tienes viviendo, ¿verdad? Habría que canalizarlos a alguna situación de gobierno, de ese tipo de cosas que los lleven a posibles adopciones, distintos mecanismos que hay en nuestro sistema de leyes para poder ayudarlos. Pero en una situación así crítica, la iglesia debería esforzarse por ayudar a los dos. Ok. Dice otra pregunta, ¿cómo podemos saber si una persona está pasando necesidad porque es disciplina de Dios y el ayudar a esta persona, y si el ayudar a esta persona se estaría en contra de la disciplina de Dios? Bueno, por eso es que es importante la comunión entre hermanos en la iglesia. Porque si llega alguien que no conoces y te dice que está en necesidad, pues ¿cómo puedes saberlo? Pero si en la iglesia convivimos unos con otros y de repente uno de nosotros está en necesidad, lo sabríamos, porque lo conocemos, porque hemos convivido con ellos, porque sabemos cómo vive normalmente, y cuando se encuentra en una situación crítica, muchas veces ni siquiera tendrían que decirlo, nos daríamos cuenta los que somos cercanos a ellos. Y ese es el principal filtro, ¿verdad? Si alguien ajeno que no conocemos viene y dice, pues habría que analizar su caso, qué tanta ayuda necesita y si hay que investigarlo, ¿verdad? Hay gente que viene y dice, oye, pues ayúdame para el camión. No vamos a iniciar una investigación, ¿verdad? Pues, ¿verdad? ¿Quién sabe si realmente vas al camión? Pero con 12 pesos no va a ser mucho, ¿verdad? Pero dice, no, es que necesito que 80,000 para una cirugía. No, hay que investigar las cosas y ver cómo es y ver si es factible ayudarlo o no. Ok. Bueno, esta es una pregunta, creo que ya se respondió. Dice, ¿el dar es solo a la iglesia o también a los de afuera? Creo que ya se respondió ahorita. Otra pregunta dice, ¿cómo se interpreta cuando le preguntaron a Jesús quién pecó, este o sus padres? Dando a entender que había un efecto de los padres. Bueno, ahí Jesús les demuestra que no había sido pecado ni de él. Bueno, en este caso era un ciego de nacimiento, ¿verdad? Nació ciego. No pudo haber sido pecado del ciego porque todavía no nacía. Y no pudo haber sido de sus padres, como que si Dios hubiese hecho ciego a un niño por el pecado. Ahora, no se dice más, ¿verdad? Pero yo he conocido casos donde los padres son fumadores o bebedores y sus hijos nacen con malformidad. ¿Me explico? Esa es una consecuencia, no una maldición de parte de Dios para el bebé. En ese caso del ciego de nacimiento, Jesús mismo dice, eso es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero puede haber niños que nazcan con problemas de salud a causa de los malos hábitos de los padres, de la madre o del padre. Y eso no es un castigo sobre el hijo, es una consecuencia. Y el hecho de que esté en esa condición no significa que Dios la ama menos, porque Dios tiene gracia para con todos, ¿verdad?
Entonces, en el ejemplo bíblico se demuestra que no había sido por causa de maldiciones generacionales, sino que Dios lo hizo nacer ciego para ese momento en el que Jesús lo sanó y se manifestara la gloria de Dios. Ok, ya no más tengo 2 preguntas ya para rápido. Dice, darles el tiempo aquí en la iglesia. ¿Se debe ayudar en una necesidad a las personas de la iglesia antes que a los familiares no creyentes en caso de que los dos tengan necesidades económicas? Ok, bueno, eso va para efectos del ejemplo que puse de si ayudabas o no. Si tú tienes familia que está en problemas y tú les puedes ayudar, pero eso te limita de ayudar a otros, primero es tu familia. De esa manera no estás siendo carga en la iglesia, ¿verdad? Tú lo ayudas. Ahora, acuérdate que la responsabilidad es de la iglesia completa, no nada más tuya. Entonces, quizás tú en esa situación pues le das prioridad a tu familia, pero va a haber otros hermanos en la iglesia que estén en posición de ayudar a la otra persona. Entonces, nunca va a ser el caso en el que el cristiano tiene que resolver y ayudarle a todos como individuo, sino como grupo o cuerpo en Cristo, que cada uno según su abundancia puede ayudar a los demás. Ok. Si en algún momento se le ayudó a unas señoras, pero se dio cuenta que ellas reciben ayuda del gobierno, solo que ellas tienen necesidad, es porque su hija les administra el dinero, ¿se les puede seguir ayudando? Bueno, y habría que ver el caso de la dificultad, ¿verdad? Si tiene el sustento diario, comida y techo, y eso lo puede proveer, no hay una necesidad forzosa. Si alguien considera que puede ayudarla para que tenga un poco más, quedaría a su criterio, ¿verdad? No hay por qué tampoco impedirlo. Pero recordemos que los casos es donde no tienen que vestir, no tienen el sustento diario. Esas son las partes que se vuelven responsabilidad de la iglesia. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, se acabó el tiempo.